Marco, buen día. Buenos días, buenos días. Tuvimos la posibilidad de revisar, Ciro, un documento de más de 80 páginas, que no es otra cosa sino el estudio. Podemos ver la portada, por favor. El estudio que manda hacer la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes junto con uno de los concesionarios ferroviarios y otras empresas especialistas, y es, en pocas palabras, Ciro, el ferrocarril interurbano o el estudio sobre la posibilidad de echar a andar un ferrocarril interurbano de pasajeros entre México y Querétaro. Esa es la portada, es un reporte final que se emitió en agosto de este año, que está en poder de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que curiosamente ha sido al cambio de gobiernos del gobierno federal anterior y el que actualmente está en la administración federal. Al cambio de gobiernos, pues este informe simplemente se quedó archivado. Se mandó a hacer en el sexenio anterior y ahora pues resulta que este tren lo va a hacer el Ejército con un estudio conceptual de factibilidad que está haciendo cuando ya existe, y además se pagó $1,5 millones para que se realizara. Ahora te voy a platicar aspectos muy generales. Y la verdad, Ciro, después de leerlo y de hacer muchas preguntas, porque es muy técnico, mi conclusión es que es tremendamente complicado poder echar a andar un tren de pasajeros entre México y Querétaro. Y que la complejidad no solamente es técnica, porque dirán, pues es que ahí está el derecho de vía, ya corre un tren. Justo porque corre un tren de carga sobre esa misma vía, ahí está la principal complicación, Ciro. Es una complicación operacional, de operación. Estamos hablando de un tramo de 240 kilómetros entre la estación Buenavista y la que promete ser la estación de Querétaro. Pero estos 243 kilómetros son de una sola vía. No se puede pensar como una autopista en donde hay carriles que van y carriles que vienen. No, es una vía del tren que es única. Entonces, ahí estriba la primera gran complejidad. ¿Quién se va a hacer a un lado para que pase uno u otro? Imagínate. Los trenes de carga que pasan por ahí, que son 14, 7 que van a la frontera y 7 que vienen hacia el sur hasta el puerto de Lázaro Cárdenas, pues la verdad es que traen cosas importantísimas. Estamos hablando de que es la columna vertebral del sistema ferroviario mexicano, porque justo está conectando aduanas. Son trenes que llevan granos, que llevan químicos, que llevan autos, combustible, productos terminados para importación y exportación. Lo que aquí compramos en el supermercado, por ejemplo, electrodomésticos, llegan en esos trenes. Los bajan en un barco y pasan por la Ciudad de México, por ejemplo, o los llevan hasta Monterrey, lo que sea el caso. Pero lo que quiero decirte es que son trenes muy importantes, de 3 kilómetros de largo, con muchísimas mercancías. Entonces, básicamente, cuando tienes tu tráfico en una vía, lo que va a suceder es quién tiene prioridad de paso. El tren de carga, que pesa muchísimo y que además va a bajar su velocidad casi a cero para después tener, ¿no?, un esfuerzo de recuperación y volver a avanzar esas cientos de toneladas, o el tren rápido de pasajeros, en donde el usuario pretende llegar en menos de 2 horas y media de un punto a otro, pero el tren rápido va a tener que hacerse a un lado para que pase el de carga. Esa es la primera complejidad. El estudio plantea también, Ciro, que en la Ciudad de México, en la estación Buenavista, y así abro comillas, el tema es de alta complejidad, básicamente porque, pues por tráfico. Es decir, en la estación Buenavista, Ciro, es altamente complejo porque en 47 kilómetros de zona, digamos, urbana e industrial, están las operaciones de al menos 5 concesionarias. Está Canadian Pacific Kansas City, están las operaciones de Ferrovalle, Ferromex, Ferrosur, está el tren suburbano para pasajeros. Entonces, lo que dice el estudio es que eso necesita verse de manera muy particular, porque la reserva territorial ya no da para otro tren, Ciro. ¿Dónde pones en la estación Buenavista espacio para que llegue otro tren de pasajeros? ¿Dónde pones espacio para sus patios, por ejemplo, no? Ahí en medio de los edificios de Tlatelolco, por ejemplo. ¿Qué te parece, Ciro, que tiren la biblioteca José Vasconcelos o que expropien el supermercado
que está enfrente, ¿no? Pasando la estación Buenavista para que ahí pongan patios. No se puede, no hay dónde. Entonces, durante 47 kilómetros de los 243 que mide no todo cabe el tramo... en las instalaciones del PRI, ¿verdad? Son No, muy chicas. ya están un poco lejos, Ciro, pero igual, fíjate, tendrían buenos patios para llegar. Estoy ubicando las zonas grandes de Sí, por allá. claro. O sea, es decir, ahí hay como espacios muy grandes, está ese viejo edificio que era el centro de operaciones de ferrocarriles nacionales, pero la verdad es que También. todo ya está utilizado, Ciro, todo está comprometido. ¿Dónde metes? Entonces, bueno, conclusión de todo esto. Es complicadísimo. La verdad es que hay un montón de datos, ¿no? La conclusión, básicamente, Ciro, es que el gobierno federal está planteando que este proyecto va a estar listo en abril del 2028. ¿Sí? En abril del 29. 29 No, dijimos al 28, inicio no, del porque programa, no. 28. La construcción comienza en abril del 2025 y se van a tardar 36 meses. Eso es lo que dice la información oficial. Mediados del 28, ponle. Mediados del 28. El proyecto dice claramente no hay forma de que empiecen antes del 2029. Así de sencillo, de que ¿no? termine. De que terminen, es decir, que empiecen las operaciones, de para que así termine. decirlo. O sea, el proyecto dice 2029, el gobierno dice 2028, mediados vamos a ponerle. El gobierno dice 75 mil millones de pesos. El proyecto dice, híjole, ¿de dónde sacaron la cifra? Yo la estoy calculando a la alta. Son 102 mil millones de pesos contra 75 mil millones de pesos. ¿Por qué la calculan a la alta? Básicamente por la cantidad de información que hace falta tener, lo técnico que hace falta resolver y lo más importante, Ciro, ¿cuánta gente se va a subir a ese tren? Mismo tema del Tren Maya, mismo tema del tren interurbano México-Toluca. ¿Dónde están México-Toluca. los datos de la gente que lo va a utilizar? Por eso es que se calcula a la alta, porque no saben cuánto. Pero ¿qué más dice el proyecto? Te lo comento rapidísimo. El costo real estimado para el precio del boleto en un viaje completo México-Querétaro o Querétaro-México es de 860 pesos, Ciro, que es lo que cuesta casi moverse en automóvil si le sumas casetas y si le sumas combustible. Pues, ¿qué crees? El gobierno pidió que se bajara y que se bajara a 420 pesos para que estuviera a la par de un boleto de autobús de primera clase. ¿Qué significa esto? Este simple dato, estamos frente a un proyecto que va a ser subsidiado otra vez, como muchos de los que conocimos en los años anteriores. Así que la conclusión, Ciro, es súper complejo. Los trenes, por ejemplo, no son los trenes que utilizan en la ruta del Tren Maya. Esto es un tren de doble tracción porque una parte de la vía es eléctrica y la otra no hay electricidad. Entonces tiene que ser eléctrico y diésel. Es un tren que tiene que tener resistencia a choques. Esa es una norma internacional. ¿Por qué resistencia a choques? Porque va a compartir la vía con unos monstruos de 3 kilómetros de carga que pesan cientos de toneladas. Entonces imagínate, por supuesto que nadie quiere que haya un accidente, pero es parte de las cosas que deben de considerarse y para las cuales se preparan. Así que si tú vas por ahí una y otra cosa, la cantidad de conceptos pendientes me hacen creer otra vez, Ciro, que va a ser muy complicado que a mediados del 2028 este tramo de 243 kilómetros esté listo, si se animan a echarlo a andar. Sí, se animan a echarlo a andar. Gracias, Marco. Gracias, Ciro. Y